Buenos días, hermanos, mis hermanas, con los que no me he saludado. Vamos, como decía nuestro hermano, a continuar. Ya hoy concluimos con esta disciplina del día de reposo o el día del Señor. Como siempre, pues voy a distribuir algunas lecturas para agilizar un poco. Voy a pedirle el favor a... Están atentos, muy bien. Hermano Fiber, por favor. Nehemías capítulo 13, versículo 15 al 17. Hermano Wilmer, si es tan amable, su merced, Éxodo capítulo 16, versículo 26. Hermana Cecilia, Lucas 23, 56. Y hermana Zuleima, si es tan amable, Números capítulo 15, versículo 32 al 36. Ya saben la dinámica. Cuando escuchen el texto, se colocan en pie y leen para todos nosotros. Amén. Y quiero que todos, por favor, me acompañen a Deuteronomio, capítulo 5, versículos 12 al 15. Deuteronomio, capítulo 5, versículos 12 al 15. Vamos a leer en esta mañana. Amén. Deuteronomio 5, 12 al 15 dice así: Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Amén. Como la mayoría de ustedes notaron hace algún tiempo, digo notaron porque un tenue color ocre acompañaba nuestra piel. Nos llevaron parte de nuestra familia al mar y yo no conocía el mar, ni siquiera había montado en un avión. Y aunque muchas veces me habían dicho cómo era el mar, e incluso lo había visto muchísimas veces, no fue sino el hecho de estar allí, experimentar eso, ¿cierto? Tomar mucha agua salada, ¿cierto? Y llenarse hasta los bolsillos de arena, que esa experiencia hizo la diferencia en cuanto a conocer realmente lo que era el mar. Y nosotros cuando veníamos de venida, el avión tuvo mucha turbulencia porque veníamos de noche y no es lo mismo que nos cuenten qué es la turbulencia de un avión a sentirla. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay cosas que solo se aprenden cuando las vivimos por la experiencia propia. Yo puedo llenar de teoría y de doctrina todos los domingos hasta a experimentar el día del Señor y el día de reposo. Toda la teoría y toda la doctrina que tengamos será vana. Amén. Así que en esta mañana quiero concluir esta intervención acerca del día de reposo, el día del Señor, con esto. ¿Cómo santificamos el día del Señor? ¿Cómo obedecemos este mandamiento? ¿Cómo tenemos esta experiencia en nosotros mismos? Y quiero detenerme entonces en lo que el texto de Deuteronomio nos acaba de decir, que son dos cosas básicas: lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. Amén. Es básicamente lo que dice el texto. ¿Y qué es lo que dice el texto en cuanto a lo que no debemos hacer? No debemos, ¿qué acabamos de leer? No debemos trabajar. Muy bien. Básicamente eso es lo que dice el texto. No harás ninguna obra de siervo. ¿Quién? Tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni siquiera el extranjero que está dentro de ti. Pero ¿quién más? ¿O quién es más? Dice el texto. Los animales, muy bien, ¿cierto? Ni tu buey, ni tu asno, ni tu perro, ni tu gato, ni ninguno de tus animales. ¿Por qué? Porque el Señor te sacó de la tierra de Egipto con brazo extendido, con mano fuerte. Así que haz que tus siervos descansen para que guarden el día de reposo. Entonces lo primero que nos dice el texto es que no debemos trabajar. No harás en él ningún trabajo, dice la Biblia. Dios ha apartado este día para sí mismo. Dios ha querido que este día sea para su honra y para su gloria y no para usos comunes como el trabajo. Dice Thomas Watson en su libro Los 10 Mandamientos, cuando Abraham fue a sacrificar, dejó a sus siervos y al asno al pie de la montaña. Así que cuando vamos a adorar a Dios en este día, debemos dejar atrás todos los asuntos mundanos, dice este autor. Debemos dejar el burro al pie de la montaña. El día del Señor es un día de descanso santo. Todo trabajo secular se debe dejar de lado, porque, como lo dice el texto, trabajar en ese día es profanar el día del Señor. ¿Qué dice Nehemías capítulo 13, versículo 15 al 17? Amén, mi hermano, gracias. Entonces, cuando, perdón por esta propaganda, cuando lleguemos al blog en Nehemías vamos a explicar un poquito más esto. Leen mi blog, ¿cierto? Ustedes tienen la obligación, son mis parientes, tienen que hacerlo, ¿sí? No tienen opción. Cuando Nehemías vio que había personas trabajando el día de reposo, vendiendo e incluso extranjeros trayendo a la puerta de la ciudad artículos para vender como pescado y otras cosas, dice el texto, reprendió duramente a los hombres que estaban en eminencia dentro de Jerusalén, porque estaban profanando el día de reposo. Vamos a poner dos ejemplos bien sencillos. ¿Recuerdan el maná? ¿Qué era el maná? Era pan del cielo, ¿cierto? ¿Qué es eso? Significa maná. ¿Qué es eso? El maná caía para que las personas pudieran tener su alimento todos los días. Pero estaba prohibido recoger el maná el día de reposo. Éxodo capítulo 13, versículo 26, por favor. Gracias, mi hermano. Cualquiera pudiera pensar pues que el maná era su sustento alimenticio, así que ¿por qué no recogerlo también el día de reposo? Además, caía más o menos, según el relato, entre 5 y 6 de la mañana, ¿no? Usted se puede ocupar entre 5 y 6 de la mañana en recoger el maná y el resto del día guardarlo para el Señor. El sentido común diría que incluso no tenían sino que salir a la puerta de su tienda y ahí estaba el maná. Pero el Señor prohibió recoger maná el día de reposo, a pesar que no tenían que hacer un largo viaje ni ocuparse por mucho tiempo. ¿Cuántos kilos de maná puede recoger uno en 20 minutos? Lo suficiente para todo el día, ¿cierto? No les era permitido y aquellos que decidieron desobedecer provocaron el enojo divino.
Mi hermano, si es tan amable, versículos 27 y 28, ahí los que siguen. Amén, gracias. No les será permitido trabajar recogiendo el maná. Otro ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento está en la unción del cuerpo del Señor. Imagínense, ungir el cuerpo del Señor después de muerto. Qué tarea tan encomiable, ¿no? Dirían los eruditos. Qué tarea tan honorable de ir a hacer. Pero las mujeres no lo hicieron el día de reposo. ¿Qué dice Lucas 23, 56 al respecto? Amén. A pesar de que habían preparado todo para ungir el cuerpo del Señor, ellas dijeron, vamos a esperar a que pase el día de reposo para hacer esto. Dos ejemplos claros de lo que el Señor manifestó en su mandamiento de guardar el día de reposo. Dios hizo este día con el propósito de instruirnos en su palabra. Él hizo este día con el propósito de conversar con Él, de rendirle adoración pública, de reverenciar su nombre. Cosas, como dice Pedro, que los ángeles anhelan mirar. Y la iglesia tiene ese privilegio para hacerlo. Emplearse en trabajos terrenales es degradar el alma del honor que tiene. Nos enseñaba nuestro profesor Edgar Montilla en sus clases de la imagen de Dios en el hombre, de que el hombre está en la cima de la creación, ¿cierto? Degradar el alma es usar el día de reposo para usos impropios. Miren, préstenme atención en lo que les voy a decir en esta mañana, mis hermanos. El Señor no se va a arrinconar en su día para ver cómo el hombre lo abandona. Eso no va a pasar. Él no va a permitir que su día se contamine con nuestras impurezas. Él no se va a hacer un lado por nuestra desobediencia. Él no se va a sentar en un rincón de su casa, triste por ver que los cristianos tienen en poco el día del Señor. Eso no va a pasar. Si nosotros decidimos voluntariamente omitir e incumplir, desobedecer el mandamiento de guardar el día del Señor y de ocuparnos en sus asuntos, créanme, por experiencia propia se los digo, que tarde o temprano las consecuencias de esa desobediencia nos van a llegar. Sí o sí. Porque es un mandamiento, no es un si quieres, si te parece. El Señor mandó, guarden, observen, lo veíamos hace 15 días, ¿no? Guardar y observar, un memorial de sus obras, un memorial de su redención. Si nosotros decimos, no me interesa el día de reposo, no me interesan los asuntos del Señor el día de reposo, tarde o temprano las consecuencias de eso nos van a alcanzar. ¿Creen que estoy exagerando? Miremos por un momento Números capítulo 15, versículo 32 al 36, por favor. Amén. ¿Qué de malo tiene recoger unos palitos el día de reposo, cierto? Pues me quiero calentar, está haciendo frío, quiero cocinar algo y la única manera es haciendo fuego. Y la única manera de hacer fuego en esa época era recogiendo unos palitos. ¿Qué de malo tiene eso? Al tipo lo mataron, ¿no? Bueno, yo debo aclarar aquí
que debemos entender en la Escritura que describir no es prescribir. ¿Qué quiere decir eso? Que narraciones como estas no son mandamientos. Nosotros no salimos a apedrear a aquellos que trabajan el día de reposo, ¿cierto? De pronto los que se duermen en los sermones sí sería una buena idea, pero los que trabajan, no, por favor. Pero quiero que miren la contundencia con la que este mandamiento está siendo expresado allí. Amén. Porque la desobediencia de un hombre que recogió 10 palitos fue la muerte. Sin embargo, es lícito en el día de reposo hacer obras de misericordia y de necesidad. Se puede ir a hacer mercado, puede ir a cocinar, puede invitar al hermano a almorzar, delicioso, ¿cierto? Puede ir al médico en un caso de urgencia y hacer ciertas cosas que son lícitas dentro del día de reposo. En cuanto a los hermanos que trabajan, miren, yo no me paro aquí como un legislador, yo no soy un juez en esto, quiero que quede claro. Sé que hay muchos creyentes que trabajan el día del Señor por alguna u otra circunstancia. Yo no juzgo esas vainas, pero sí quisiera que los que trabajan o los que ociosamente se quedan en la casa y no les gusta venir a la iglesia el día de reposo, se levanten y me digan si hay más bendición en eso que en estar acá. Permítanme un momento, los estudiosos, sacar de contexto un pasaje. Les aconsejo a aquellos que trabajan el día de reposo, no ustedes, ¿no? Los que están viendo, porque ustedes están acá. Les aconsejo a aquellos que trabajan el día de reposo que busquen un trabajo mejor, porque el que busca, encuentra. ¿Sí? Permítanme sacar un poco de contexto ese pasaje, pero el que busca, encuentra, y eso es una verdad. Amén. El que busca, encuentra. Así que ánimo con eso. Bien, eso es lo que no debemos hacer. Pero ahora dice también la Escritura que no solamente es no trabajar, sino que el día de reposo debemos, ¿qué decía Deuteronomio? Santificarlo. ¿Cómo santificamos el día de reposo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Hay, digamos, dos cuestiones básicas, ¿sí? Porque es bueno descansar el día de reposo, pero si usted descansa el día de reposo y no lo consagra y no lo santifica, pues el impío que trabaja en un banco de lunes a viernes guarda el día de reposo tanto como cualquier otro. Es necesario, por una parte, dice el mandamiento, no hagan ninguna obra, pero por otra parte, santifiquen el día de reposo. Apártenlo y conságrenlo para mí, dice el Señor. La santificación del día de reposo, como les digo, consiste básicamente en dos cosas. Primero, una preparación del día de reposo. Quiero ponerles un ejemplo. Mi hermano, un predicador famoso que usted admira, que no sea Miguel Núñez, famoso de verdad, Paul Washer. Imagínense que el hermano Paul Washer dijera: oh hermano Edgar, quiero posar en tu casa 10 días. ¿Qué preparación haríamos para recibir a Paul Washer? ¿Ah? Limpiaríamos la casa, ¿cierto? Empezando por ahí. Sarita, recoja esas vainas de su cuarto, por favor. Imagínense qué comida le prepararíamos a Paul Washer. ¿Cómo cambiaría nuestro comportamiento, cierto? Hey, tráigame eso. No, querida esposa, por favor, tráeme. Claro, nosotros cambiamos en presencia de alguien así, ¿o no? ¿O me van a decir que no? Eso pasa, ¿cierto? Eso pasa. ¿Cuánto más deberíamos prepararnos nosotros para venir al encuentro con el Señor? Quiero que piensen eso. Cuando se acerque la noche del sábado, retírese por un momento de sus pensamientos mundanos, de sus pensamientos vanos. Convoquen en su mente pensamientos santos, agradables. No pierdan el tiempo en series estúpidas. Empléenlo en la oración. Empleen la noche del sábado en retirarse de todo lo que la semana les trajo, porque
al otro día tienen una obra importante que hacer. Ustedes van a guardar el día de reposo. Dice Hughes Oliphant en su libro Teología y Parusia que la preparación de la tarde del sábado será como la afinación de un instrumento. Se ajustará mejor al corazón para los deberes del domingo siguiente. Así que por una parte preparamos el día de reposo, preparamos el domingo desde el sábado, pero por otra parte observamos el domingo, ¿cierto? Lo guardamos, lo santificamos, nos regocijamos porque es un día en que nuestras almas se van a encontrar públicamente con nuestro Creador y con nuestro Redentor. ¿Sí se dieron cuenta que el maná caía 2 veces el día sábado? Perdón, el día viernes para el sábado, para los hebreos. Dice Thomas Watson que de manera similar el maná del Señor cae 2 veces el día de reposo. Este día de descanso, este día que venimos a encontrarnos es una sombra del reposo que tendremos cuando el reino de Dios se instale por completo en la tierra. Cuando el reino sea, ¿cómo es el término, mi hermano? El reino, el que su merced enseñó, el reino, ¿lo recuerdan? ¿Completado? No, consumado. Gracias, mi hermano. El reino sea consumado por completo en la tierra. Esto que hacemos aquí tan solo es una sombra. ¿Recuerdan lo que leíamos de Hebreos hace 20 días? Si Josué les hubiera dado el reposo, dice el apóstol allí, si Josué les hubiera dado el reposo, no tendrían necesidad de buscar otro día. Por tanto, no endurezcan sus corazones como en el día de la provocación, en tanto que se dice hoy. Esto es una sombra del reposo que viviremos en Cristo. El día que Cristo vuelva y pasemos toda la eternidad con Él. Debemos entonces encontrar motivación en guardar el día de reposo allí. Levantémonos temprano para venir a la iglesia. Cristo se levantó temprano para resucitar el día de reposo. Qué excelente. No nos levantamos nosotros temprano entre semana para ir a trabajar. Y si nos pusieran un viaje a las 5 de la mañana, a las 4 estamos bañados. Seguro que sí. ¿Por qué no hacerlo para venir a encontrarnos con el Señor? Si amáramos al Señor como debiéramos, nuestros corazones arderían desde el sábado por venir a encontrarnos públicamente con Él el domingo. Los animo en esto. Amén. Porque este día de reposo pudiera ser el último que usted está guardando en la tierra. ¿Cierto? Si el Señor nos llama a cuentas esta semana, hoy puede ser el último domingo que estemos acá. O el siguiente, o el siguiente. Así que preparémonos para esto. Por último, mis hermanos, quisiera que repasemos los beneficios de guardar el día del Señor. Quiero que me acompañen a Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Isaías 58, versículos 13 y 14. Amén. Dice el profeta, este capítulo está enmarcado dentro de lo que es el ayuno. El profeta venía explicando lo que es el ayuno, qué es lo que quiere el Señor del ayuno, pero termina su intervención con estas palabras. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día del Señor honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Bien, dentro del texto encontramos entonces
3 bendiciones a manera de promesa de guardar el día del Señor. La primera es una promesa de gozo, una promesa de gozo. Dice el Señor: si apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día, si no andas en tus cosas, hablando de tus asuntos, buscando tu placer, si haces todo eso, entonces te deleitarás en el Señor. Es una promesa de gozo. Deleitarse en el Señor es una recompensa, pero también es un deber. Isaías lo enfoca aquí en el texto como una recompensa. Como si el Señor dijera: miren, si de verdad van a guardar mi día de reposo entendiendo bien lo que hacen, voy a hacer que se deleiten en eso. Es sencillo. Si guardan mi día de reposo de buena gana, voy a hacer que se alegren haciéndolo. Les voy a dar ese consuelo interior, se saciarán de abundancia, su alma se desbordará en corrientes de alegría. Por eso es que en guardar el día del Señor hay tan grande recompensa. Es una gran bendición. Pero si usted sale de la reunión dominical con amargura en su corazón, si su cuerpo está aquí, pero su mente está en cualquier otro lado, usted tiene una bonita religión y es un religioso excelente, pero no está obedeciendo en guardar el día del Señor. Si el afán por las cosas del mundo absorbe su mente en medio incluso de estas cosas que les estoy diciendo, ¿cómo guardamos el día del Señor? Así no podemos recibir esa bendita promesa. La segunda es una promesa de honor. Dice el Señor: si guardas mi día de reposo de buena gana, si estás realmente comprometido con lo que estás haciendo, si no estás buscando tus cosas, entonces yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Te elevaré en honores, dice el Señor. Algunos creen que por las alturas de la tierra siempre se habla de Judea. Si han notado cómo en el texto bíblico, cuando dice que alguien va a ir a Jerusalén, ¿qué palabra antepone en eso? Que la persona va a subir a Jerusalén. Pero no porque Jerusalén sea una montaña, sino porque está hablando de un estado espiritual. ¿Sí? O de subió al templo. ¿Sí lo han leído por ahí? ¿Por qué? Porque se tiende a pensar dentro de la escritura y dentro de la costumbre hebrea que Jerusalén y el templo están por encima de todas las naciones que lo rodean. Por eso es que el profeta dice: te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Guardar el día de reposo es más que venir a la reunión. Es mucho más que eso. Y usted lo ha ido entendiendo estos días. Bueno, el Señor nos ha ayudado a entender más bien. Es mucho más que venir a la reunión. Es estar conscientes durante el día de la oración y la adoración. Porque nosotros tenemos acceso directo al trono de Dios. No sé si eso le parezca increíble, pero lo es. Miren, en la antigüedad, cuando se construían los templos de todas las religiones paganas, cada persona que pertenecía a esa religión tenía acceso a su Dios, ¿cierto? Un episodio, por ejemplo, en la Biblia es cuando los filisteos capturan el arca y la meten en el templo de Dagón. Estos filisteos tenían acceso a Dagón mismo. Dentro de los templos de los romanos y los griegos estaba la escultura de su Dios en medio del templo y las personas tenían acceso al Dios que estaba allí. Cuando el Señor ordenó construir el tabernáculo, Él puso una cortina para separar su presencia del resto de personas. Porque solamente una persona una vez por año podía tener acceso a la presencia de Dios. ¿Es verdad? Cuando Cristo muere, el velo, usted lo sabe, ¿no? Se rompe en dos. Y el apóstol es muy claro en decirnos en la carta a los hebreos
que tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Para qué? Para nuestro socorro y para hallar gracia, ¿cierto? Guardar el día del Señor conlleva una promesa de honor. Tenemos acceso directo al trono de Dios. Es un privilegio, es una honra que solamente los redimidos que observan adecuadamente el día del Señor pueden disfrutar. Y el texto también nos dice que no solamente hay una promesa de gozo, no solamente una promesa de honor, sino que también hay una promesa de la herencia nueva en la tierra. Dice que te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Es decir, que nos alimentará con todas las bendiciones de la tierra nueva y el cielo nuevo para nosotros. Para el que santifica el día de reposo hay una bendición que le pertenece y que nadie le puede quitar. Será bendecido con las fuentes del cielo, será bendecido dándosele un nombre, una herencia y una descendencia. Amén. Eso dice el texto. ¿Recuerdan que les estaba hablando de conocí el mar y estas cosas? Fuimos a un sitio muy bonito que se llama Buritaca, ¿cierto? Y nos hicimos la promesa de volver, ¿cierto? Cuando estaba allí, tomé conciencia que no había mañana. O disfrutaba el día por completo, o quién sabe cuándo iba a volver. Les hablé al principio de experiencias, emociones y sensaciones, y usted y yo sabemos que la vida cristiana no se basa ni en experiencias, ni en sensaciones, ni en emociones. Pero por ahí está el testimonio de un apóstol llamado Juan que dice que las cosas que hemos visto y oído, esas les enseñamos. Y usted entiende la referencia. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en ocasiones la vida es así. En ocasiones usted solo tiene un día para disfrutar. Y usted verá si se amarga o lo disfruta. Nosotros, los creyentes, tenemos la oportunidad de guardar el día del Señor un día a la semana. Y usted verá si lo disfruta o no lo disfruta. Es su responsabilidad hacerlo. Es su responsabilidad venir a tener comunión con el Señor, venir a recrearse en su presencia, venir a recibir las bendiciones de guardar el día del Señor, encontrarse con sus hermanos, sus hermanas, los que tal vez no ven toda la semana, bendecir sus vidas. Y aunque me habían contado 1000 veces cómo era el mar, solo hasta cuando estuve allí pude entender realmente cómo era. Y yo le puedo decir a una persona cómo es venir a la iglesia, pero si no viene, no podrá disfrutar de guardar el día del Señor. ¿Quién no guardaría el día de reposo al saber que tendrá tantas bendiciones sobre sí mismo y sobre su descendencia, como dice el texto? Porque parece ser que muchas personas se rehúsan a obedecer este mandamiento. Porque la disciplina del día del Señor parece un aspecto secundario cuando es un mandamiento directo de Dios y que tiene tantas bendiciones, no solamente sobre nuestra vida individual, sino nuestra vida como iglesia. Termina Isaías diciendo que la boca del Señor ha hablado esto. Y quiero que me presten mucha atención, porque estas últimas palabras van a resumir y a encapsular todo lo que hemos venido hablando del día del Señor. Las riquezas y las bendiciones de guardar y acordarnos del día del Señor están muy cerca de todos nosotros y es posible alcanzarlas. Pero es posible alcanzarlas por una razón principal y fundamental, y es la gracia de Dios. ¿Recuerdan el pasaje con el que empezamos esta serie? Está el Señor en medio de está el Señor con sus discípulos
y alguien le acusa de no guardar el día del Señor debido a una sanidad, o el día de reposo mejor, debido a una sanidad que le efectúa. Sus palabras al responder fueron: entiendan una cosa, la gracia de Dios se manifiesta en que el hombre no fue hecho para el día de reposo. No, fue el día de reposo el que fue hecho a causa del hombre. Allí se manifiesta la gracia, allí es que usted puede tomar las bendiciones de Dios. No esforzándose en cumplir, no esforzándose en madrugar y venir a la iglesia, no esforzándose en no ver series ni perder el tiempo el domingo. No, es por la gracia de Dios que podemos tomar esas bendiciones en nuestras vidas. Porque el día fue hecho. No sé si me logra entender eso. El día fue hecho para el hombre. Amén. El día de reposo fue hecho a causa del hombre. El Señor en esas palabras encerró ese misterio de su gracia que nos permite alcanzar esas bendiciones y poder cumplir ese mandamiento. Amén. Así que no es por nosotros que podemos alcanzarlo, pero está asequible a nosotros, porque la gracia de Dios se ha manifestado haciendo un día para que lo guardemos. Amén. Bien, mis hermanos, quiero dejar estos últimos 10 minutos por si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, o lo dejamos así. Señor. Wow. Si se han dado cuenta que cuando una pregunta es difícil de contestar, lo primero que dice la persona es: qué buena pregunta. Yo no, digamos, no aconsejaría, bueno, sí aconsejaría. Hay muchas maneras de guardar el día de reposo en nuestras casas, ¿sí? O sea, entiéndanme, yo no estoy en contra de que en la tarde se tenga un tiempo de relajamiento, si usted quiere hacer otras actividades, ir de visita donde alguien que no ve, está bien. Pero lo que sí veo en el mandamiento es que no es tanto no trabajar, sino que en su mente sea claro lo que está haciendo. ¿Mm? Si usted se detiene, digamos, a hacer una visita a un familiar, pues vaya con la expectativa de poder compartir un momento de oración o de enseñanza, o si el familiar no es creyente, de pronto conversar un poco acerca de las cosas del Evangelio y de esa manera honrar el nombre del Señor. ¿Sí? Si usted no va a ningún lado y se queda en la casa y de pronto está muy cansado por la semana y quiere dormir, pues adelante. Pero no se levante de mal genio porque no pudo dormir. Levántese tranquilo, coma algo, pero que en su mente esté claro que es un día de honra para el Señor. ¿Sí? No está bien, por ejemplo, que usted tome el día para, no sé, un vicio, beber o cosas así, porque es el día de descanso suyo. Como, eh, ¿cierto? Conocemos varias personas así. Pero lo importante es que el alma del creyente en su mente esté clara en lo que está pasando ese día. Porque el problema con las distracciones es que tienden a desviar la mente. ¿Sí? Si yo salgo de la iglesia y me voy, no sé, para un centro comercial y allá me pongo a pelear con la hermana porque se quiere comprar unas botas y yo no quiero, ¿eso cómo honra al Señor?
Si me voy toda la tarde para mi casa y me veo 10 películas y veo películas obscenas o con contenido doble sentido, ¿eso cómo honra al Señor? Creo que el punto es ese, ¿sí? Es venir a la iglesia entendiendo que aquí ofrecemos adoración pública, escuchamos la palabra y tenemos comunión los unos con los otros. Pero que salimos de aquí de la misma manera, convencidos de que oramos, adoramos, tuvimos comunión uno con nosotros, recibimos la palabra y esas cosas que aprendimos en la mañana, pues vamos a empezar a ejercitarlas en la tarde. Amén. Porque nuestra mente, vuelvo y les digo, tiende a desviarse facilito. Lo que dice el hermano Nicolás es muy cierto. Nosotros venimos a la iglesia y le ponemos un chulo al día del Señor. Listo, cumplí. Pero en el ejercicio de guardar un día, a usted le será más fácil guardar cualquier día. Amén. Porque no es solamente el domingo. Estamos hablando de esto porque es la disciplina del día del Señor. ¿Sí? Y no me quise extender a otras áreas de nuestra vida porque es la disciplina del día del Señor. A mí me dijeron, va a enseñar de la disciplina del día del Señor. Y yo dije, pero va a enseñar de la disciplina del día del Señor. Y se acabó. ¿Listo? Pero usted entenderá, por ejemplo, un martes, que cuando le venga la tentación, hace 2 días estaba guardando el día del Señor, porque mi mente me quiere llevar a esto. Un ejemplo, ¿cierto? O el viernes, que es más sabroso por ahí en las oficinas y todo esto, y es viernes y el cuerpo lo sabe y todas estas cosas, ¿no? Debo prepararme para un trabajo que tengo que hacer el día domingo, porque el día domingo debo guardar el día del Señor. Entonces, ejercitándose en la disciplina del día del Señor, por medio de la gracia de Dios, no se les olvide eso, les podrá ser más fácil entre semana tener otras cuestiones. Así que para no responder su pregunta, porque no es una pregunta, y aclarar su comentario, aunque no sea un comentario, creo que es tener la mente clara de lo que se está haciendo en el día. Y no solamente en el día, en todos los días, ¿sí? Porque no somos cristianos solamente el domingo de 8 a 11. ¿O sí? No sé si en la nueva tierra, cuando la heredemos y vuelva el Señor, va a haber allá, ¿cierto? En esta población, pasemos por ahí, alguien nos diga, en esta población estaban los que guardaron el día del Señor de 8 a 11. No, allá vamos a estar todos disfrutando de las mismas bendiciones, porque somos creyentes de tiempo completo, ¿cierto? Quiero creerlo para mí primero, antes que cualquier cosa. Señor, ¿es una pregunta o un comentario? Sí, señor, excelente. Señora. ¿Es una pregunta o un comentario? Es que no entiendo. Eh, bueno, eso lo hablamos en la primera lección, ¿cierto? Y como siempre, este bosquejo está disponible para todo el que lo requiera. Varias personas se me han acercado, pero no quería darlo hasta no terminar, porque si no se iban a saber cuál era la enseñanza de hoy. Y eso a ningún maestro le gusta hacer. ¿Quién quiere saber qué es lo que van a enseñar? Nadie. Así que, pues por tiempo ya no alcanzamos. Es como un hecho más cristológico que histórico
Lo dijimos hace 15 días cuando lo hablamos hace 20 días, pero con mucho gusto el bosquejo está disponible para el que lo necesite. Y está el video también, ¿sí? Es más fácil el video, ¿cierto? Porque es mejor ver que leer. Sí. Pero bien, recuerden esto, mis hermanos, no, por favor no se les olvide. Cumplir un mandamiento requiere de su esfuerzo, pero su esfuerzo no le sirve de nada sin la gracia de Dios. Amén. El apóstol Pablo lo dejó en claro por ahí en la carta a los Corintios. Yo he trabajado más que todos, dice él, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Así que, como esto es un mandamiento, guardar, observar el día del Señor requiere de su esfuerzo, pero su esfuerzo no vale de nada si no está acompañado por la gracia de Dios que le ayuda a cumplirlo. Amén. ¿Algún otro comentario o pregunta? Muy bien, mis hermanos, oremos para darle gracias al Señor. Mi Señor, muchas gracias por hacer para nosotros un día. Tú empleaste muchos días, Señor, para hacer tu creación e incluso nos hiciste a nosotros en un día, en parte de ese día, según el texto. Pero hiciste para nosotros, Señor, y para ti mismo, para nuestra comunión, un día especial. Tu día, Señor. El día en que deseas tener esa comunión íntima con tu pueblo. El día en que nos reunimos, Señor, y le enviamos un mensaje al mundo diciéndole que tú vives y aún reinas en medio de la tierra. El día en que proclamamos tu nombre, Señor, y nos alejamos por un momento del mundo para estar solamente, Señor, en tu presencia y en tu comunión. Señor, es tu gracia la que nos tiene aquí. Es tu gracia la que permite todo esto, Señor. No podemos nosotros decir que es por nosotros mismos, jamás, Señor, jamás lo vamos a decir de esa forma. Y si de pronto el pensamiento surge en nuestros corazones, aplácalo inmediatamente por la obra de tu Espíritu. Porque no es a nosotros la gloria, Señor, sino a ti, a tu nombre, mi Dios. Tú has hecho todas estas cosas posibles, Señor, por nosotros y has hecho mucho más que tenemos a nuestro alcance, y perdona esa negligencia nuestra, Señor, de pensar que las bendiciones es tener salud, Dios mío, el cajón lleno de mercado y plata en el bolsillo. Perdónanos por las veces que hemos pensado, Señor, que la verdadera provisión tuya se encuentra en las cosas materiales. Y ayúdanos, por favor, a entender que disfrutar, Señor, un minuto en tu presencia vale mucho más que miles y miles de horas fuera de ella. Que un rincón en tu casa, Señor, como lo dice el salmista, es mejor que estar en el palacio de un rey. Ayúdanos, Señor, a tener en claro esta disciplina, a tener en claro, Señor, este mandamiento y a guardarlo conforme a tu gracia, Señor, y por la ayuda invaluable de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, mi Dios.